Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la segunda edición de los webinars Humanox. Si el primero, que fue el mes pasado, tuvimos un invitado de lujo, como fue Miguel Bullón, CEO de NBN23, en esta segunda ocasión, esta segunda edición, como os anunciábamos, yo creo que mantenemos el nivel. Mi nombre es Joaquín Martín, director de comunicación de Humanox, y en esta ocasión contamos con la presencia de... Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda edición del webinar Humanox, evolución e influencia de la tecnología y el dato en el deporte. Así es el título que le hemos puesto y está muy directamente relacionado con el invitado que tenemos en esta ocasión. La primera ocasión fue Miguel Bullón, CEO de NBN23. Como sabéis, que firmamos un acuerdo líderes en baloncesto entre Humanox y NBN23 para colaborar. Y en esta ocasión contamos con David Sáez, CEO de Sport Data Campus. Sport Data Campus, como prácticamente todos sabréis, es la referencia en cuanto a formación de profesionales en el campo del Big Data. Y bueno, ha aceptado la invitación de Humanox. Mano a mano con él estará Rafael Repiso, director de operaciones de Humanox, y repasaremos un poco la evolución del papel del dato en la tecnología. No me extiendo más, deciros también que tenéis ahí en el chat la posibilidad de poner vuestros comentarios, vuestras preguntas. Mi nombre es Joaquín Martín, director de comunicación de Humanox. Os doy la bienvenida. Y sin más, vamos a pasar ya a la sala donde David Sáez está haciéndonos un poco un recorrido sobre la evolución y cómo surge Sport Data Campus. Vamos a verlo directamente con ellos. Voy vagando por diferentes puestos, muchos años en instituciones de máximo nivel, y en 2015 empezamos a construir lo que es el germen de Sport Data Campus, que fue el Big Data International Campus, que era la marca con la que operábamos antes. Ahí arrancamos con un máster en Big Data aplicado a la Data Science en general, con Telefónica, y unos años después, un par de años después, nos da la locura al presidente y a mí de meternos en el mundo del dato aplicado al deporte. Y ahí es cuando nace el máster en Big Data deportivo, de la mano de Campus Big Data, de Campus Internacional en Big Data. Y en breve vemos que tiene tal proyección que estamos totalmente obligados a generar una marca específica que es Sport Data Campus para sostener la potencia que aquello tenía. No os quiero aburrir mucho con tema histórico, pero nosotros pertenecemos a ENIT, Innovate Business School, escuela de negocios especializada en tecnología, de la que también soy CEO. Y en ENIT pues tenemos campus especializados en Big Data, en ciberseguridad, en blockchain, en producción digital, entre otras muchas cosas, ¿vale? Es decir, que Sport Data Campus forma parte de un conglomerado mayor de escuelas de negocios y campus especializados en tecnología. Eso es un poco el resumen bastante resumido, ¿vale? ¿Y qué programas tenéis? Porque solamente con meterse en vuestra web, lo digo porque también con Rafa Repiso lo veremos, porque hay muchos elementos y muchos temas que se cruzan con Humanox, por eso es súper interesante tenerte aquí hoy. Danos algunas pinceladas de los programas que tenéis y de los profesionales. Y en función después de los programas podemos ver también, y lo enlazaremos con la importancia de precisamente la temática de esos programas en la aplicación al deporte. Danos alguna pincelada. Venga, voy a intentar ser rápido ahí Joaquín. Mira, este primer máster en vida deportivo vamos sumando luego programas especializados que completan la oferta formativa que manejamos. A nivel de máster, para que os hagáis una idea, en este momento contamos con un máster en inteligencia artificial aplicada al deporte. Tenemos un máster en Big Data aplicado a la preparación física en fútbol, un máster en Big Data aplicado a fútbol para el mercado de portugués y brasileño, en el que estamos penetrando aproximadamente desde hace un año, ya con la primera edición en marcha y más de 50 alumnos. Y por último, pues quizá uno de nuestros productos formativos más exclusivos, ¿no?, que es el máster en Big Data aplicado al Scouting en fútbol, que realizamos en colaboración con el Sevilla Fútbol Club,
y en el que contamos con profesionales pues en el profesorado, pero profesores como Monchi, Víctor Horta, Pablo Sanzol, David Fonbella, bueno, y colaboradores prácticamente de un montón de clubes, tanto de la Liga como de la Premier, como de China, para que os hagáis una idea. Realmente es quizá el programa más completo en ese sentido. Y luego, bueno, lo complementamos, Joaquín, Rafa, con otros programas que ya de menor duración, como pueden ser expertos universitarios y diplomas universitarios. Y en esa línea pues tenemos un experto en Big Data aplicado al análisis en fútbol, un experto en Smart Data, que yo soy un friki. Bueno, probablemente Rafa ya lo sepa porque me lo haya escuchado en algún sitio del fútbol base y del fútbol de barro. Yo creo que el futuro del deporte está ahí y tiene que evolucionar de abajo hacia arriba. Nosotros, por suerte, por desgracia, Joaquín, Rafa, nos encontramos que el fútbol élite ha abierto desde el primer día. O sea, había una necesidad y entramos. Pero ahora estamos tratando de abrir ese fútbol en el que vosotros también estáis, ¿no? Con las canteras y ya no solo canteras de grandes equipos, sino equipos de divisiones ref, de preferente, en el que hay un mundo analítico en el que pueden, con dispositivos como los vuestros, entrar. También tenemos luego otra serie de expertos de otros deportes. Tenemos expertos especializados en Big Data aplicado al baloncesto y en balonmano, que de la mano de Xavi Pascual, el entrenador más laureado, el entrenador del Barça y el exentrenador del Barça que salió a Rumanía este año, y Anselmo Ruiz de Alarcón, pusimos en marcha un programa que es una pasada de aplicación de la analítica en balonmano. Por dejarlo ahí, ahora mismo tenemos 17 programas, todos certificados por la UCAM, que es un poco lo que integra la oferta formativa actual. ¿Vale? Eso es muy interesante que dices y que menciones tanto el balonmano como el baloncesto, porque en principio obviamente estáis muy referenciados en fútbol, que obviamente en nuestra corta trayectoria también de Humanox a nosotros nos ocurre igual, pero Claro. como sabes, en los últimos 3 meses también estamos diversificando con acuerdos con NBN23, con Zonix en natación y vosotros igual. Claro. O sea que me da pie a preguntaros a los dos, desde vuestras distintas perspectivas, un poco la evolución que estáis viendo vosotros en cuanto al interés profesional, ¿no? por los datos en el mundo del deporte. Os preguntaré de ahora hacia adelante, más adelante en la Venga. sesión, pero ahora me gustaría, en estos últimos años, en esta evolución, se está viviendo una explosión Mira, de interés, y está sí, relacionada también, obviamente, con los clubs y con la aplicación de la tecnología, ¿no? ¿Cómo veis esto los dos? pues sin duda, si me permite, Rafa, Sí, sí. cerrar para darte el debate, comentar en la línea de lo anterior, Joaquín, que lo que me preguntabas asociado a estos programas, nosotros al final tenemos el objetivo de dar a nuestros estudiantes el mejor servicio que puedan tener, ¿vale? Y que tengan acceso de primera mano a la industria, al ecosistema del dato en el deporte, ¿no? Que eso es muy importante y eso lo hemos ido viendo con la evolución a la que aludes. En este sentido tenemos alianzas como la que tenemos con vosotros, con Humanos, que sois empresas de máximo nivel que ayudan a que nuestros estudiantes se desarrollen, os conozcan y conozcan las posibilidades que hay en la industria. Aparte de la alianza con vosotros, que nos gustaría llamarlo mucho más alianzas que acuerdos, porque al final remamos en el mismo sitio, pues dentro de la industria pues tenemos, colaboran con nosotros la Liga Tech, antiguamente Media Coach, ahora la Liga Tech, aunque sigue conservando la marca de Media Coach, que nos apoyó desde el principio, que participa en nuestros máster, que colabora en los eventos, pero también colaboramos con Stats.Perform, con Y-Scout, con Instat, con Catapult, con Wimu, con Skill Corner, con Cognia, con el diario Marca a nivel de Media Partner, entre otras muchas. Estaría aquí un buen rato diciendo colaboradores, pero lo quería reflejar porque es muy importante, porque nosotros no somos nadie sin toda la gente que nos acompañáis. Es decir, nuestros programas los hacéis espectaculares vosotros. Nosotros ponemos nuestro granito de arena, pero todos los que estáis detrás colaborando desde la industria, esa parte es esencial. Y estos acuerdos pues al final han conseguido que dentro de las diferentes ligas tengamos acuerdos con prácticamente un porcentaje muy alto de los clubes, en Liga Smartbank y en Liga Santander por descontado, pero luego en varias categorías REF en España, en la Liga en varias regionales,
en las ligas europeas, Serie A italiana, Liga 1 francesa, Liga francesa, Bundesliga, Primera Liga portuguesa, las asiáticas, Superliga china, J1, J2, países árabes, Qatar, Dubái, Arabia Saudita, y en Latinoamérica, pues con cómo se vive el fútbol allí, que os voy a contar, pues Argentina, México, Chile, Perú, Venezuela, Costa Rica, Ecuador, Brasil. La verdad es que tenemos alumnos repartidos por todo el mundo y eso nos ha hecho tener alianzas prácticamente en todas las ligas que yo no sabía que existían, Rafa, Joaquín. Y... Lo que sí, David, es curioso el cómo el dato, ¿no? Y volviendo un poco a la pregunta de Joaquín, ¿no? De cómo actualmente es la situación del dato dentro del deporte y concretamente en el fútbol, cómo se diferencia lo que sería el deporte de élite, ¿no? O sea, lo que sería los primeros equipos de las ligas, pues desde la inglesa, cualquier tipo de alemana, es decir, lo que es el deporte de élite, el fútbol de élite, de lo que sería ya el fútbol base, es decir, el cómo se ve el dato, sobre todo yo creo que se ve desde perspectivas diferentes, es decir, la élite desde mi punto de vista pues ya lleva un recorrido importante porque ya tiene su estructura adaptada a poder hacer ese análisis de datos y por tanto al final tiene claro y apuesta de forma contundente con todo lo que tenga que ver con poder disponer de datos de sus equipos, pero ocurre en el caso de lo que sería ya fútbol base y categorías inferiores, que hay equipos que sí lo están viendo como una oportunidad, como una forma de diferenciarse y de mejorar, pero que lógicamente en ese recorrido pues están todavía un poco más atrás que esos equipos de élite, ¿no? Es curioso porque nuestra experiencia también con esas categorías inferiores hace que nosotros nos podamos convertir en facilitadores. Es decir, no solamente empresas que tienen un dispositivo y que venden un producto, sino empresas que le ayudan, que actúan como consultores, por así decirlo, para poder entender el valor que le aporta el dato. Y en esa fase es súper curioso porque establece una relación mucho más cercana, más directa, y ellos también te cuentan sus problemas, su forma de que tu producto siga mejorando, porque nosotros aprendemos muchísimo yendo a los entrenamientos y monitorizando cualquier sesión de entrenamiento, y vemos que esa relación con esos equipos pues cada vez se está haciendo mucho más fuerte, e incluso pues eso, incorporando recursos como los vuestros que nos habéis suministrado para participar en proyectos o en clubs, donde ya el analista de datos no es una persona, digamos, extranjera, ¿no? Que no entienden muy bien qué papel hace dentro del club, sino como alguien que pueda aportar un valor importante al equipo. Entonces, era un poco resaltar la diferencia entre la élite de lo que no es la élite y después entre los diferentes tipos de deporte, o sea, el deporte, volviendo un poco al origen, ¿no? En Estados Unidos, el béisbol, el fútbol americano, NBA, que ya tienen un recorrido bastante importante en esto, de otros deportes como el que has comentado, ¿no? El balonmano, el tenis, todo eso pues tienen situaciones diferentes y donde empresas como la vuestra y la nuestra pues al final actúan de facilitadores, ¿no? En ese recorrido. Totalmente, al final vamos abriendo ese camino. No le quitaría ni una coma a lo que has dicho, Rafa, porque tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Para que os hagáis una idea de cómo la evolución, cuando nosotros empezamos a trabajar en el máster en Big Deportivo, por allá en el primer trimestre del 17, ¿vale? Y es en octubre del 18 cuando lanzamos la primera edición y estamos en familia. Tenemos 30 alumnos, ¿no? Pero claro, luego todo fue una locura, porque en la segunda edición tuvimos 60 alumnos, en la tercera 90, en la cuarta 115, en la quinta 185. Estamos hablando de personas con cara, con ojos, 185 alumnos en una edición estudiando temas relacionados con el dato del deporte. En la sexta 120, en la séptima 165 y ahí vamos. Entonces, doy estos datos, que no tiene por qué saberlos nadie, claro, porque son datos empresariales nuestros. Claro, te das cuenta de la dimensión.
Y con esto nosotros al final, con la evolución de estas primeras ediciones, estamos convencidos de que habíamos llegado en el momento adecuado con la temática adecuada, pero todavía no sabíamos muy bien por dónde iba a ir, la historia, ¿no? Pero eso es algo esencial en el mercado de la formación, que llegues con algo potente, algo fuerte y justo cuando se necesita, ¿no? Y sabéis la sensación que teníamos, Rafa, Joaquín, que estaba demandando el sector, porque no somos ni mejores ni peores que otros. El éxito de Sports Data Campus viene mucho de la mano de esa suerte de estar en el momento adecuado o en el lugar adecuado. No somos de ponernos medallas. Pero sí que nos daba la sensación de que había una necesidad. Entonces, claro, la primera edición, a los 30 los colocamos, los que no estaban en clubes, los colocamos en clubes. En la segunda edición se te apuntan alumnos de la talla de Víctor Horta como alumno. Dices, ¿pero qué está pasando aquí? O sea, esto es al final como que era una pequeña locura aquello, ¿no? Y claro, esa evolución hizo que la élite prácticamente, el fútbol élite prácticamente lo cubres, pero claro, hay muchos otros estudiantes que ya tienen que montar sus empresas. Pues en el ámbito del máster, pues fueron saliendo empresas. Pues se me viene en la cabeza Underdata en México y bueno, con sede en varios países, Seafood en Costa Rica, Atenea, que lleva todo el fútbol argentino. Esos chicos se han conocido en el máster y claro, había tal necesidad que montaban sus empresas y empezaban a dar servicio desde el momento, ¿no? Entonces, la sensación en ese sentido era, y para mí sigue siendo, la que en el fútbol en general estaba deseando contar con capital intelectual formado en uso de Big Data y analítica avanzada. Al final, para tener una palanca más al servicio y la búsqueda de las ventajas competitivas. Si es ahora, Rafa, enganchando con lo que tú decías, cuando te das cuenta de que en esa pirámide no es una cuestión presupuestaria, porque hay un error en esto del Big Data. Se cree que es caro y no es realmente caro, es más creativo. O sea, unos dispositivos humanos para toda una plantilla no solo no son caros, es que son baratos. Porque no os voy a hacer yo publicidad, pero es que sabes que cuando has estado, Rafa, acompañándonos en alguna clase también lo he dicho. Porque lo que te aportan es un mundo al que no tienes acceso, es la llave a otro mundo, es la llave a la profesionalización, ¿no? Entonces, de la mano de empresas como vosotros, totalmente innovadoras, que sois tecnológicas, o sea, sois empresas tecnológicas, no quiero pisar de lo que vamos a hablar después, Joaquín, pero abrís un camino gigante a la democratización del dato, que es lo que es realmente complicado, porque ayer teníamos un Open Class con José Rodríguez. José Rodríguez fue alumno de la 4ª edición, creo, de nuestro máster en Big Data Deportivo, ahora es director académico del máster en portugués y profesor de algunos de los programas, pero es el analista de Gerard en Aston Villa, en la Premier, ¿no? Y teníamos la Open Class con él. Hablando de fútbol de barro, estamos como locos por abrir ese fútbol y democratizar ese fútbol, porque estamos convencidos que eso va a contribuir de una forma directa a que se llegue a la élite con mucho más nivel. Claro. Entonces, un poco la reflexión que quería hacer con esta evolución. No, ¿vale? es buenísimo además también el melón que ha abierto Rafa, que son los dos niveles, ¿no? La parte profesional y la parte amateur. Y lo que tú estás diciendo, David, también nos encontramos identificados porque también nosotros vimos una necesidad. Es decir, ahí está la revolución. No existe nada que dé acceso a datos objetivos y a Big Data, la parte de fútbol base, incluso amateur, recreacional, etcétera. Rafa, yo te lanzo a ti, ¿qué beneficio os lanzo a los dos? A ti, Rafa, desde la parte práctica, desde pisar el campo, desde toda la implantación de la solución Humanox que te estás encontrando en ese segmento de fútbol base aficionado amateur o incluso de canteras de fútbol profesionales. ¿Cuáles son los beneficios que la tecnología de datos ha traído a ese fútbol amateur, a clubes como por ejemplo aquí en San Fernando Pastora puede ser, o internacionalmente a una pequeña academia como la Miami Soccer Academy, o ya podemos hablar de otros niveles como academia? Y a ti, David, en ese segmento que ya lo estás diciendo, en ese segmento de fútbol amateur o de fútbol base, ¿cómo vosotros lo integráis dentro de vuestros, a lo mejor, programas de formación? Si os planteáis, como tienen necesidades específicas, si hay algún giro específico hacia ello o lo estáis integrando de una manera más natural para dar respuesta a esa necesidad. Os lo lanzo a los dos. Vale, desde lo que sería la perspectiva de tecnología en Humanox,
lo más importante que hemos querido que cumpla esa tecnología es lo que hemos comentado anteriormente, es acercar el dato. ¿Acercar el dato a quién? Pues hay bastantes stakeholders que nos sorprenderían en torno al dato. No solamente tiene que ser el propio jugador, sino nosotros empezamos pensando que el usuario principal sería el jugador, pero vimos que realmente habría otro stakeholder súper importante, que es el propio cuerpo técnico, ¿no? El cuerpo técnico, pues hay diferentes tipos de profesionales. Entonces, ahí nosotros pues tuvimos que evolucionar tecnológicamente nuestra plataforma de una plataforma que estaba orientada a un jugador a estar orientada a un equipo y a un cuerpo técnico. Pero claro, no solamente es el propio cuerpo técnico, sino también hemos visto el propio club donde ya hay otros roles, otras posiciones diferentes de los propios preparadores, desde lo que sería la Secretaría Técnica y Dirección Deportiva de cara a poder cuantificar, a poder evaluar realmente un nuevo fichaje, teniendo datos de alguien al cual están haciendo seguimiento, pues también es interesante. Desde la parte más profesional hasta, por ejemplo, familiares, amigos que quieren compartir estadísticas de sus hijos, por ejemplo. Entonces, hemos intentado que la tecnología que desarrollemos busque un fin claro, que es acercar el dato a todos los stakeholders que hay alrededor del dato, que son muchísimos y claro, cada uno de ellos pues te indican cuál es la métrica o el dato que más le puede resultar atractivo. Lo último que estamos trabajando pues es todo lo que es la parte asociada a prevención de lesiones, buscar lo que sería la acelerometría como la sensórica que nos va a permitir indagar muchísimo en todo lo concerniente al jugador a nivel de cargas, a nivel de la forma en la cual se flexiona el tobillo, todo lo que tenga que ver con prevenir cualquier lesión, que hasta el momento no hay papers que hagan una correlación directa en una métrica, y hay mucha discusión en todo eso, en todo este asunto, pero sí queremos abrir un campo que es bastante importante por, en nuestro caso, tener un dispositivo que se coloca directamente en la pierna. Después, otro fin que hemos buscado en la tecnología que aplicamos en Humanox es conseguir lo que la sociedad hoy en día demanda, que es la inmediatez. Es decir, no basta con tener un dato al día siguiente o cuando yo te envío un informe resultante o cuando llega a casa y me pueda descargar el dato. Nosotros queríamos tener la transmisión en tiempo real como un fin muy necesario para que realmente en el mismo momento que se está haciendo el entrenamiento el cuerpo técnico pueda estar visualizando pues, cuál es el mapa de calor del equipo, cuál es la velocidad máxima que se ha alcanzado, los golpes que ha habido, es decir, poder tener una tecnología que cumpla con lo que sería la inmediatez. ¿Qué ocurre? Que claro, todos conocemos el fútbol, pero quizás desde dentro, yendo a lo que son sesiones de entrenamiento, etcétera, pues ahí te das cuenta que es como un campo de batalla, es decir, donde ahí la rapidez, la velocidad en la cual se tienen que poner a quitarse, digamos, el chándal y empezar a correr, etcétera, no permite el hecho de tener un dispositivo que pueda entorpecer esa labor ágil y rápida que pretende tener un club, ¿no? En su día a día, ¿no? En la cantera. Entonces, ahí nosotros tuvimos que ser capaces de adaptar esa tecnología a algo que no sea invasivo, a algo que sea ligero, a algo que no provoque que realmente un chico tuviera que estar atento a un dispositivo. Entonces tuvimos que conseguir bajo nuestra tecnología encender el dispositivo simplemente dando 2 toques con el dedo, por ejemplo, porque vimos que era lo más rápido. Ahora mismo lo que es la programación de esas sesiones la podemos hacer con una convocatoria previa, por lo cual ni siquiera hay que pulsar ningún botón de la plataforma. Y sobre todo, a nivel de lo que es la electrónica, estamos hablando de un espesor, si no recuerdo mal, de en torno a 3 milímetros. Es decir, 3 milímetros integrada en una espinillera significa que ocupa el mismo espacio que cualquier espinillera que use un jugador. Entonces, adaptar la tecnología a cumplir con
con estos 3 objetivos, pues, a ver, es el valor de alguna manera que hemos tenido dentro del equipo técnico de Humanox. Pelearnos para conseguir eso que demanda hoy en día tanto el equipo, el jugador o el propio club, ¿vale? Así. Totalmente de acuerdo, Rafa. Yo creo que tiene la profesionalización del análisis de datos de deporte, creo que tiene un impacto enorme y además muy, muy claro. O sea, antes hablábamos de la evolución de los datos del número de alumnos, ¿no? De formar 30 en un año a formar 400 en 5 másters 3 años después, ¿no? Claro, pero ¿esto por qué pasa? Porque diferentes posiciones en los cuerpos técnicos, secretarías técnicas, direcciones deportivas, áreas de preparación física, las áreas extradeportivas, de gestión de marketing, de fan engagement, va reclamando analítica de datos, ¿no? Pero sobre todo, reforzando un poco lo que tú comentas, Rafa, la revolución del IoT, la revolución de la sensórica, es la clave de todo esto. Dispositivos no intrusivos como el vuestro, que permiten a través de los diferentes sensores, ya sean GPS, acelerómetros, otro tipo de giroscopios, otro tipo de... estos sensores que todos los dispositivos como los smartwatch o los móviles los tienen, aportan unos datos increíbles para trabajar, sobre todo en vuestro caso con el tema físico, pero incluso con el tema técnico, teniendo geolocalización de jugadores, ¿no? Entonces la sensórica lo va a revolucionar. Ya lo está revolucionando, ¿vale? Pero es muy probable que lo revolucione más como hablaremos después si tenemos tiempo. Y luego se generan unas baterías de datos, unos data lakes, unos datasets, unos CSVs, da igual el volumen que tengan, que tienen que ser tratados, ¿no? Y ahí es donde entra, como comentábamos en alguna otra ocasión, la profesionalización del analista, que ya tenga que requiera pues herramientas o lenguajes como puede ser Python o R para explotar esa información de forma específica ad hoc en base a las necesidades, ¿no? de sus cuerpos técnicos. Pero todo viene del esfuerzo que la industria estáis haciendo para sensorizar todo lo que se pueda, ¿no? Y de la forma menos intrusiva posible. Y menos intrusivo, que es que te tienes que poner en unas espinilleras sí o sí, y que sean las espinilleras del inspector Gadget, pues joder, yo creo que es algo que a los que nos dedicamos al dato estamos muy, muy felices de que haya dispositivos como el vuestro. ¿Vale? Muchas gracias. Antes de que nos asomemos al chat, que hay por lo menos 3 comentarios y alguna pregunta, completar también lo que decía Rafa Repiso, y mi pregunta, los beneficios que al final está trayendo al segmento de amateur y de fútbol base es desde nuestra experiencia, desde el barro, como además a nosotros nos gusta decir que nos manchamos. Es decir, no hay un diseño de laboratorio, nosotros nos manchamos el barro. Claro. Y lo sudamos, porque ahí es donde tú puedes implementar realmente las necesidades que tienen desde el fútbol base, desde los padres hasta las canteras profesionales, ¿no? Y yo creo que uno de los principales aspectos también es la implicación de todos los grupos de interés. Es decir, la implicación de los mismos niños, los mismos adolescentes. No voy a decir nombre, pero hay equipos de la Premier, hay equipos de la Liga que obviamente su objetivo es la implicación de niños preadolescentes o adolescentes en su propio desarrollo. segundo, explícitamente lo que es la implicación también de los padres, porque esto es algo también que en el fútbol formativo a veces se olvida, que los padres es uno de los grupos de interés importantes y a veces se dejan aparte. Y hay equipos profesionales que explícitamente en toda su cantera hay un interés, y esta es una herramienta también para implicar a los padres, que de repente puedas acceder al perfil y ver la evolución y el histórico de tu hijo, ¿no? Y en tercer lugar, obviamente, lo que es el beneficio para la parte técnica, para los coaches. Tampoco voy a decir nombres, pero 2 equipos profesionales nos decían a nosotros, oye, es que con esta herramienta, de alguna manera, nosotros tenemos estándares que pasan de una fase a otra dentro de lo que es el desarrollo de la cantera. Y ahora mismo es una herramienta que puede ofrecer, digamos, información objetiva para poder trabajar con esos estándares. Y eso no lo teníamos. O sea que genial, ¿no?
Os voy a lanzar alguna pregunta, algún comentario del chat. Nos dice Gabriel Villalobos desde Costa Rica. Y saludos desde Costa Rica. Tengo una pregunta para David. Para los alumnos internacionales, ¿cuál es el porcentaje de empleabilidad actual que ustedes garantizan una vez terminado cualquiera de sus programas académicos en relación con los acuerdos que mantienen con las distintas entidades deportivas? En resumen, garantía de porcentaje de empleabilidad. Es una pregunta muy directa que te lanzas desde Costa Rica. Lo más importante para el amigo de Costa Rica es decir que nosotros no garantizamos nada, nunca. O sea, aquí el que se lo tiene que currar es el estudiante, por eso tenemos a todos en la élite, porque son muy buenos, los que son muy buenos llegan, ¿vale? Cualquier escuela formativa que asegure un porcentaje de empleabilidad se confunde, porque no depende solo de ti. Tú puedes hacerlo muy bien y el estudiante, pues, tener otros intereses. Decir que los estudiantes que tenemos en Latinoamérica prácticamente todos están trabajando, pero no por éxito nuestro, sino por éxito suyo, o porque los que ya tenemos ya estaban trabajando en clubes de élite o en entidades deportivas, o los que no estaban trabajando, como el caso de los amigos de Atenea o Seafood en Costa Rica, han generado sus propias empresas para dar soporte al deporte, ¿vale? Garantizar un porcentaje de empleabilidad, nunca lo garantizaremos, pero que damos las herramientas para que o se trabaje para un tercero o para que sean capaces los estudiantes de poner en marcha su proyecto empresarial, eso por descontado. O sea, hay confianza 100%. Podéis acceder a nuestro Talent Boss y ahí están un directorio con 400 o 500 alumnos para que veáis dónde están y ahí podéis, luego si eso paso por el chat, es una beta, ¿vale? Pero para darles un poco de visibilidad hemos generado un pequeño portal en los que ellos se dan de alta para que quien quiera buscar el talento pues les pueda encontrar. Luego os paso por el chat el enlace, ¿vale? Desde Brasil, Diego Bonini nos da las buenas tardes y, bueno, informa que estamos comenzando un gran trabajo en Brasil, Humanox y Bonini Sports, y os da la enhorabuena por el trabajo a los dos. Muchas gracias, Diego. Un saludo a Brasil. Saludo y nos fuerte. dice Ezequiel una pregunta que a lo mejor por el chat nos puede especificar un poco, porque él dice, ¿cuál creéis que es el motivo por el que el Big Smart Data está encontrando detractores? Incluso habiendo visto ejemplos de éxitos como el deporte americano o en Europa equipos como el Sevilla u otros, por supuesto. Sobre todo a nivel de fútbol barro, que con poco se puede conseguir mucha ventaja, dice. ¿Cuál era el nombre de la persona? Ezequiel. Ezequiel, tienes toda la razón del mundo. O sea, es verdad que el número de detractores está bajando y cada vez es menor. Yo creo que ya es casi insignificante, al menos en España, porque es una especie de ola. Lo que comentaba Rafa antes, hay una especie de tsunami, lleva al fútbol élite y cuando el fútbol élite baja viene la resaca y se va llevando al fútbol más de base, ¿no? Más de barro. Me quedo con una cosa que comenta Ezequiel, que es clave. Quizá la ventaja competitiva que aplica el Big Data y el Smart Data o la analítica avanzada en clubes de no categorías élite, a mí no me gusta decir clubes no profesionales ni amateurs, o sea, en los clubes que no pertenecen al fútbol de élite es infinitamente mayor que la ventaja competitiva que le puede generar un club de élite. No olvidemos eso, porque en los clubes de élite hay un presupuesto bastante grande. Yo tengo muy buenos amigos, sobre todo en clubes de la Liga, en clubes de la Premier, en clubes de la Bundesliga, que se compran todas las herramientas y luego me dicen, David, joder, si al final utilizamos 2 o 3, pero tenemos 20 licencias de absolutamente todo. Que sé, 40.000, 50.000, 100.000 euros en licencias, ¿no? Da igual, lo importante es tenerlo, ¿no? Ese efecto Diógenes de tener mucho dato o mucha herramienta. Cuando realmente, como bien comentaba Ezequiel, en procesos de Smart Data, tú puedes ser capaz de generar tu propia data que competitivamente en tu entorno competitivo, que es la segunda red, la tercera red, una regional preferente o una primera red, te va a generar una ventaja competitiva exponencialmente superior a quien no esté haciendo análisis. Imaginaros en canteras, lo que comentabais Joaquín, Rafa antes. O sea, si tú en cantera monitorizas a los niños, no para meterles ninguna presión, sino para cuidarles mejor y llevarles mejor, vas a estar potenciando tu sustrato del que van a nacer más figuras
que si no trabajas la cantera de forma científica. Y la analítica de datos te obliga a trabajar la cantera de forma científica. Claro, porque si tienes algo que medir, algo que monitorizar y algo que analizar, al final lo vas a trabajar de esa manera, ¿no? Entonces, detractores, yo creo un poco, Ezequiel, que como en todos los sitios. Pero el error se ha cometido desde viene detrás de cuando las instituciones han sido un poco hooligans del Big Data. O sea, tampoco hay que ser hooligan del Big Data, porque no es más que una ayuda más. Como es el preparador físico, como es el entrenador de porteros, como es el psicólogo, aquí todo el mundo viene a sumar. El Big Data te puede dar esa ventaja competitiva de que puedas conseguir 3 puntos más en una competición y quedes cuarto en vez de sexto, por ejemplo. Correcto. O que ganes un partido que va muy ajustado. Pero al final... esa pequeña ventaja a la que hace referencia, David, marca una gran diferencia Claro, respecto al resto claro. de clubes. O sea, no estamos hablando de que, como en alguna otra ocasión hemos dicho, no hay una correlación directa entre ganar una liga y tener 15 analistas de datos y 7 tipos de dispositivos diferentes. No la hay. Pero sí sabemos que aquel club que apueste por implantar el dato en su club va a tener ciertas ventajas que, si la aprovecha correctamente, marcará una ventaja muy grande respecto a otros clubes. Entonces, el recorrido grande, como has comentado, está ahí, en esas categorías inferiores. La élite ya es algo que está La élite ya no se puede permitir. Eso es. No se puede permitir, Rafa, no tenerlo. O sea, en la élite es obligado. O sea, con el nivel de competitividad que hay en el fútbol élite, como no estés generando departamentos de datos como se están generando, y el fútbol élite apostando desde canteras. Que no se nos olvide. O sea, que claro, que son estructuras muy grandes, 15, 20 equipos en muchos clubes, ¿no? Con los que trabajáis vosotros, yo tampoco voy a decir nombres, pero sé los de Liga Santander con los que trabajáis, están utilizando los dispositivos en canteras. O sea, no son poco inteligentes. Quiero decir que creo que hay un recorrido muy grande y que los detractores al final se van a caer por su propio peso. Pero sí que es cierto que hace unos años, Ezequiel, había una mala prensa, ¿no? Del Big Data era como que íbamos un poco de sobrados, ¿no? Venimos a solucionar el mundo. Y luego se te rompe el delantero, se le va un poco la pinza a uno y te sacan una roja en el minuto 15. El fútbol es el deporte más bonito que hay y el más impredecible. Pero si cuentas con estructuras analíticas y con dispositivos que te ayudan a obtener datos, siempre vas a tener más posibilidades de ganar que si no cuentas con ellos. Eso es una realidad que es indiscutible, ¿vale? Esto que estáis diciendo es muy importante, la visualización del beneficio que puede traer, y lo enlazo con la siguiente pregunta que nos comenta también Bonini desde Brasil, y de esto, Rafa, tú lo estás viviendo también mucho en lo que es Barro, y es la parte cultural. Él nos comenta que en Brasil hay muchos clubes que no usan espinilleras, incluso por supuesto en los entrenamientos. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, que en Estados Unidos es obligatorio, sobre todo para los niños, obviamente es un elemento de protección, con eso no se bromea. Entonces, comenta Diego si puede ser esto una dificultad, hasta qué punto, y si esto es algo cultural que puede cambiar. ¿Qué os estáis encontrando vosotros? Sí, a ver, está claro que cuando llegas con algo nuevo, lo que hay es una resistencia, ¿no? a su uso. Es algo normal de cualquier tipo de entidad, ya sea una persona, una empresa o un club. Lo que sí estamos viviendo, que en ese choque, en nuestro caso, nos convertimos como facilitadores, le ayudamos, estamos en los momentos donde hay que resolver esas incidencias, hay que cargar la batería, es decir, estamos ayudando a que esa cultura vaya cambiando. Y lo que sí nos estamos dando cuenta que a medida que va cambiando esa cultura se vuelve muy fuerte y ya, ¿cómo te diría? Es decir, se convierte en viento a favor, porque en el momento que encuentra el valor que le está aportando el implantar algo nuevo, a quien posteriormente no sigue ese nuevo procedimiento, hay facilitadores, hay agentes del cambio dentro de esos clubes que se convierten en verdaderos
dictadores de seguir ese nuevo procedimiento, ¿no? Entonces, es difícil al principio, pero con cierto soporte y entendiendo también a todas las partes, al final esa cultura se implanta y se convierte en viento a favor para nosotros y para el propio club. Además, está claro, en cuanto se identifica el valor. Se identifica el valor y la ventaja que genera. Entonces, yo no creo que haya ningún club en un mundo como el del deporte en el que, como dice el amigo Víctor Horta, ahí lo más importante es ganar. O sea, no hay otra cosa. Es verdad que a lo mejor puede haber otro tipo de objetivos, ¿no? En deporte de formación, pero en deporte élite lo importante es ganar. No creo que haya ninguna entidad deportiva que vea una ventaja que en un instrumento, un dispositivo o una metodología que le aporte una ventaja que no se agarre a ella, ¿no? Parece como que es muy de perogrullo, pero estoy con Rafa que al principio, igual que en dispositivos, en temas de datos y en otra serie de cosas, hay una cierta reticencia, pero yo no creo que sea intrínseca a nuestro mundo, ¿no? Sino que es algo habitual en cualquier entorno empresarial. O sea, el miedo al cambio, el miedo a introducir nuevas herramientas o nuevos instrumentos que modifican los paradigmas, ¿no? Pero yo estoy contigo, Rafa, 100% en que luego eso al final se convierte en viento y es que se cae por su propio peso. Y el que no lo tenga ya va por detrás. Y ahí es donde está. Luego, el efecto envidia, ¿no? Como hay en todos los sectores. Y joder, esto lo tienen y nosotros no. Nos estarán ganando por eso. Y ahí es cuando ya sí se genera un caldo de cultivo que ayuda al desarrollo, pero en cualquier sector. Y mucho más en los tecnológicos en los que estamos nosotros. Me parece que lo hemos ensayado porque me estáis poniendo la base y el despegue para la próxima pregunta. Cuando estáis hablando del cambio y de la gestión del cambio. El año pasado, FIFA lanzó un programa de innovación destinado precisamente a nuevas tecnologías, ¿no? Hay una realidad y es que están surgiendo tecnologías enfocadas al dato, a la monitorización, y FIFA lanzó específicamente un programa de innovación para poder dar acogida a compañías que estuviéramos trabajando en ese sentido de alguna manera para trabajar de manera conjunta y ver y plantearse qué modificaciones o qué implementaciones regulatorias o de estándares, que es lo que ellos también hacen sobre todo, pues deben tal. Humanox forma parte del programa de innovación de la FIFA y junto con Humanox uno de los pilares que acompañan es Sport Data Campus. Rafa, cuéntanos tú un poco en qué consiste el proyecto, Sí. el objetivo que tiene, cuéntanos un poco sobre Yo ello. sí que, yo sí puedo, Joaquín, hacer un inciso antes de que Rafa, que lo va a explicar genial. Yo os quiero felicitar públicamente porque es, perdonar la palabra, es muy jodido que FIFA te deje entrar en un programa. O sea, es decir, cuando Rafa me llama para contármelo, digo, no me lo puedo creer. O sea, es porque es dificilísimo entrar por la cantidad de filtros, de estándares que hay que conseguir. O sea, que me quito el sombrero públicamente con vosotros porque, y más que estamos muy, muy agradecidos a que nos dejáis participar. Quería decirlo públicamente porque yo tengo la suerte de tener relación con Nicolás Evans. Ha participado en algunas de nuestras formaciones, ha estado con nosotros y sé cómo es Nicolás y su departamento, ¿no? Entonces, son súper exigentes, o sea, es una verdadera pasada. Y cuando me contactasteis para comentármelo, dije, espectacular, porque no hay muchas compañías que puedan decir eso. Perdona, era simplemente ese inciso. No, Joaquín, estás en tu casa y te agradecemos, vamos, y te agradecemos el comentario y te agradecemos, por supuesto, que aceptaras el formar parte de ello. Y sí es cierto, vamos, antes de terminar la palabra, comparto que sí, estuvimos allí en FIFA, estuvimos con Nicolás, con Nicolás Evans, que para el que no lo sepa es el Head of Innovation and Standard, el jefe de innovación y el que coordina todo el departamento de certificaciones, de estándar y tal. Y efectivamente, como tú dices, tanto él como todo el programa que coordina, bueno, pues son profesionales tiene un muy nivel espectacular, vamos. A Nicolás, aparte de ser un tipo genial, con un cerebro privilegiado, vamos.
es verdad que son muy exigentes. No lo digo en ningún momento del plano malo, sino No, no, al de contrario. poner en valor que hayáis conseguido que se evalúe un dispositivo en el amparo de la gran FIFA, que va a controlar todo a partir del Mundial de Qatar. Va a ser una revolución lo que están preparando. Sí. Perdona, Rafa, que no te dejamos hablar. No, a ver. Bueno, la FIFA, una de las cosas que yo creo que tiene a diferencia de otras entidades de esa envergadura es que comparte de forma muy transparente cuál es su visión, cuál es la visión que tiene la FIFA pues, para los próximos años. Si hay algún interesado, pues metiéndose en la web de la FIFA, aparece pues, esa visión, hay un documento que detalla pues, en qué se basa esa visión de la FIFA para los próximos años, donde se incluye, pues, creo recordar que era en torno a 11 objetivos. Y entre ellos había uno muy concreto que hace referencia a que la FIFA tiene el deber o la misión de aprovechar la tecnología que ayude a mejorar el fútbol. O sea, es algo básico, pero que les hace tener que estar de forma continua en contacto con empresas que tienen la capacidad de poner encima de la mesa una tecnología y ayudarles a que esa tecnología al final llegue a instaurarse en el fútbol. Entonces, en nuestro caso, pues tuvimos la suerte y además aquí concretamente fue Joaquín el que inició la andadura con la FIFA y que se interesaron muchísimo por nuestro producto, por el carácter sobre todo innovador que tenía, ya que hay muchos dispositivos, pero que cumplan exactamente con aspectos como ser no invasivo, en tiempo real, diferentes tipos de métricas, etcétera, pues ya no los hay. Nos facilitó de alguna manera el contacto pues, a través de entrar en un programa que nos permite demostrar pues, desde la utilidad y el valor que tiene el producto a los clubs, y esto es algo que estamos trabajando con María, una chica que ha estado dentro de uno de los másters de Sport Data Campus y fue un poco pues lo que Sport Data Campus nos ha aportado y nos ha ayudado para este proyecto, es facilitarnos a la persona que tiene un perfil que ella es pues jugadora, a la vez también entrena y hace de análisis de datos. Es decir, teníamos todos los stakeholders en una sola persona, por lo cual era la persona más adecuada para poder afrontar este proyecto. El proyecto requiere pues documentar todas las pruebas, todo el uso que hace un club profesional de nuestras espinilleras y igualmente tenemos que ser capaces de demostrar que es un producto que al jugador como tal y al cuerpo técnico pues les aporta un valor. Todo eso en un entregable, en un documento que servirá de entrada para una fase posterior que sería la certificación de nuestro producto ya por la FIFA. Entonces, estamos en este proyecto. Actualmente la fecha de entrega será para el mes de mayo, este entregable para la FIFA, y en ese mismo mes o en los próximos meses tendremos la oportunidad de pasar un evento que sería el evento ya de certificación, la prueba de certificación de nuestro producto, que esperamos pues sacar nota y poder estar en disposición de tener el sello de la FIFA que avala pues desde las métricas que tenemos ahora mismo incorporadas en nuestra plataforma y todo el valor que puede aportar a un club, pues hasta el uso en cualquier tipo de categoría, ¿no? Entonces, actualmente el proyecto de la FIFA para nosotros es estratégico y queríamos ir de la mano de Sport Data Campus para que realmente saquemos el máximo resultado previsto. Y la FIFA, pues, ayudar a empresas como nosotros a darle esa oportunidad y tener esa posibilidad de concurrencia, ¿no? De que le enseñemos nuestra tecnología, de que ellos vean cómo es la espinillera, de participar en una prueba que hicimos también en septiembre con ellos,
darnos esa oportunidad, pues es muy de agradecer porque como federación tiene tal nivel de frentes por delante que se me ocurre que el que tenga esa oportunidad de tener esa relación directa con nosotros, pues es muy de agradecer y de darle el mérito que tiene. Y además, y perdóname que te interrumpa, bueno, deciros y situaros que nos caracterizamos por ser puntuales aquí y estamos en la recta final tal que así, se nos está pasando la hora volando y estamos en la recta final en los últimos minutos. Antes de lanzaros, David, con lo que está diciendo también, comentar también que precisamente uno de los objetivos de la FIFA es hacer llegar a la tecnología también al máximo número de personas posible. Entonces, que la FIFA precisamente ponga en marcha este programa, ya lo has comentado antes, ¿no? Dirigido a nuevas tecnologías y además también teniendo en mente no solamente la élite profesional, sino que llegue a fútbol amateur. ¿Tú cómo lo ves, David? ¿Qué importancia tiene esto? Que el máximo, digamos, la máxima institución a nivel internacional tenga presente las nuevas tecnologías que están ocurriendo en la vida real y tenga presente precisamente no solamente a la élite, sino al máximo número de personas que llegue el fútbol. Mira, Joaquín, como te decía antes, cuando conoces a Nicolás, sabes que FIFA acierta, porque Nicolás tiene las cosas muy claras y FIFA tiene las cosas muy claras. El programa de dispositivos, sabiendo lo que es el propio deportista, reticente, como comentaba antes Rafa, a ponerse un dispositivo que le tiene que... Eso, el tema de los 2 toques, me hizo mucha gracia cuando conocí la espinillera, ¿no? 2 toques y puesta, y ya está, para no interrumpir el proceso. Que FIFA sea capaz de normalizar el proceso y certificar ciertos dispositivos IoT, a mí me hace muy feliz. Porque Humanos... que yo sé que es muy importante para vosotros, Joaquín, Rafa, porque es un pelotazo tener un dispositivo de estas características avalado, certificado por FIFA, vais a contribuir a abrir una puerta muy grande, a abrir un camino a otros muchos dispositivos que se van a animar a tratar de conseguir lo que vais a conseguir vosotros, ¿no? Y eso al final acabará contribuyendo a lo que estamos dando vueltas desde el principio, ¿no? A esa democratización del uso de dispositivos que generan datos y de datos que generan información, información que genera valor y valor que genera ventaja competitiva, ¿no? Que es un poco en lo que estamos recurriendo continuamente, ¿no? Entonces, Joaquín, por resumir un poco, ya que queda poco tiempo y a lo mejor tienes alguna pregunta más, deciros que el máximo organismo del fútbol mundial esté preocupado de qué innovaciones tecnológicas hay y permita certificarlas, quiere decir que el futuro es bastante prometedor, al menos a mi modo de ver, ¿vale? Pues eso es lo que os lanzo ahora mismo precisamente. Que os lancéis al futuro de 5 a 10 años, que me hagáis en un minuto cada uno de pitonisos tecnólogos y deportistas, y decidme cómo veis de aquí a 5 a 10 años tanto tecnología, datos y el impacto en los deportistas, aficionados o profesionales. Ahí lo lleváis. Venga, voy a intentarlo. Ponemos cronómetro. Dice, a ver, en lo que tiene que ver con la analítica de datos va un poco relacionado con lo que estamos hablando ahora, ¿no? Yo creo que la irrupción de nuevos sensores, herramientas y tecnologías al final contribuyen sobremanera a la generación de cantidades enormes de datos que si las organizamos bien, las tratamos bien, las contextualizamos bien y las presentamos de la mejor forma posible, al final se van a convertir en información de mucho valor. Y no tenemos que olvidar que nos guste o no, esto va en la línea de lo que preguntaba Ezequiel, de los detractores, ¿no? Nos guste o no, en la sociedad actual la información es poder. O sea, eso no lo podemos discutir. Y en el caso de los clubes y de las entidades deportivas, esa transformación de datos en valor puede aportar esa pequeña ventaja, la pongo entre comillas, como bien decía Rafa antes, competitiva, que sumada al resto de procesos y trabajos va a contribuir a sumar y acercar a los equipos que se suban a este carro a los objetivos que persiguen, ¿no? Ya no digo que los consigan, pero por lo menos les van a acercar, ¿no? Veo un mundo hipersensorizado dentro de 5 años y en lo que a nosotros nos afecta con ingentes cantidades de datos con las que trabajar, nosotros y nuestros estudiantes. Es un poco
cómo veo el futuro de forma muy, muy resumida, ¿vale? Pues, en mi opinión, en los próximos 5 o 10 años, yo creo que lo que será en los próximos 5 o 10 años es lo que ahora se está escribiendo en el campo de la investigación, a nivel de papers, a nivel de lo que sería ya más el aspecto científico, ¿no? Y hay aspectos, yo creo que muy sorprendentes, porque hablando con otro profesional del dato y del sector, como es Manuel Lapuente, él nos comentaba que en el aspecto científico hay muchísimas variables todavía que nos van a sorprender muchísimo en torno a lo que es el valor del dato en el deporte. Hacía referencia a que, por ejemplo, el aspecto psicológico en las lesiones es una variable muy, muy, muy relevante que todavía se desconoce muchísimo. Entonces, aquí yo creo que empresas como Humanox debe de ser consciente de que su tecnología tendrá que adaptarse a todo lo que hoy en día en el campo de la investigación y los papers que están sacándose, pues, revistas tipo Sensor, etcétera, donde realmente hay investigadores que están tratando de sacar más información científica, pues ser capaz de entenderla y ser capaz de intentar integrarla en la tecnología que ya hoy en día existe, ¿no? Como Machine Learning, inteligencia artificial, todo el tema de cámaras, como sabéis, que es algo que el tracking, que es algo que hoy en día pues se está usando muchísimo, pues ser capaz de adoptar la parte científica en las tecnologías que ya pues conocemos o que son nuevas tecnologías, pero que ya no son tan nuevas, ¿no? Como por ejemplo la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que ahí es donde creo que es donde va a evolucionar el futuro del dato, en aspectos que a lo mejor hay que preguntarle a un jugador, como sabemos que ya en algún cuestionario wellness se le pregunta, ¿no? Su estado anímico, ¿no? De cara al rendimiento físico o de cara a ver si hay algún tipo de vinculación directa psicológica, ¿no? Que es algo que hace 5 años o 10 años, pues lo veríamos como algo súper extraño, ¿no? Y que ahora pues ya se está integrando en cuestionarios que se le pasan a los propios jugadores, ¿no? En mi caso, yo creo que el campo científico es algo que tenemos que tener muy cerca a las empresas tecnológicas, porque es lo que va a marcar la tendencia futura, ¿no? En torno al dato. Bueno, Sin duda. pues son las 6:30, cumplimos 1 hora. Linda, no me quiero quedar sin que, bueno, nombrar a Linda desde Iberoamérica, que nos da la enhorabuena por el tema de FIFA y dando a conocer la tecnología de las espinilleras. Eduardo nos felicita por el webinar, nos agradece. Muchas gracias a todos los que habéis participado con vuestros comentarios, con vuestras preguntas. David, a ti de nuevo darte las gracias por el conocimiento, por la Es un pasión, por el placer. compartir. Es un placer siempre. Y En lo que se pueda, si queréis, hacemos una versión 2 y lo centramos en cómo estas tendencias van a afectar a los deportistas o a los cuerpos técnicos o a los aficionados porque va a ser una revolución total y absoluta. O sea, yo estoy convencido que terminamos como el famoso fan engagement, tirando de plataformas blockchain, tokenización de activos, tokenización, fan tokens, realidad virtual, realidad aumentada, plataformas de inmersión, ¿no? Poder ver desde tu casa o desde una butaca de cine como si estuvieras en el estadio, con tu colega virtual de silla virtual, ¿no? De butaca virtual. No va a ser el metaverso este de Zuckerberg, pero se va a parecer mucho. Bueno, la liga, de hecho, por ejemplo, ya estáis viendo toda la parte, cómo está acercando el dato de forma pedagógica, ¿no? A través de la Liga Tech, en las propias retransmisiones, a través de Movistar Plus, joder, que tienes estadísticas, incluso puedes ver el partido de las estadísticas o el partido con Maldini y compañía comentando, ¿no? Entonces, creo que va muy por ahí, va a la parte de involucrar mucho más al espectador en el juego, que al final no deja de ser un juego, y que todo esto que circula, ¿no? En torno o que orbita en torno al juego, por suerte, se está centrando mucho en el fan. Y si el fan es un fan bien formado, un fan que entiende el juego, que entiende las estadísticas, que
entiende un dashboard que coloque la liga en un dispositivo de realidad aumentada con las estadísticas de humanos, de potencia de disparo o de lo que sea, eso yo creo que va a ser un dato, como decía Rafa antes, que se va a incorporar en las plataformas audiovisuales en tiempo real. Entonces va a hacer que el disfrute de la experiencia audiovisual o de un partido no nos hacemos a la idea de lo que va a ser dentro de 5 años, pero va a ir de la mano de eso, de que Humanos tenga su widget y que los que tengan instalados el widget de Humanos puedan ver en la retransmisión televisiva las aceleraciones del interior izquierda o la potencia del golpeo, y eso es el futuro. Y es lo que decía Rafa, el futuro se está construyendo ahora. O sea, la parte científica está arrancando ahora. O sea, nosotros estamos aquí, gracias a Dios podemos vivir de esto, siendo los que estamos como aquel que dice, en la línea de salida. Y eso es lo más bonito. Quería terminar con esa reflexión, Joaquín, porque creo que hay que felicitaros por acelerar el proceso de este proceso tan espectacular en el que estamos, de tecnificación del deporte sin que pierda su esencia, simplemente sabiendo un poquito más de él y pudiendo cuidar mucho mejor a los deportistas y pudiendo sacar lo mejor de los niños y pudiendo conseguir que disfruten y que cuando lleguen a la élite, ese porcentaje pequeñito que llega arriba, que tenga una cultura de datos y una cultura de que la tecnología le ha venido a ayudarle, ni a sustituirle ni a evaluarle. Y eso es lo más importante que creo que tenemos que tener en cuenta. Quería cerrar, perdonad, nos hemos pasado esos 5 minutos. Nada. Quería dejar esa pequeña reflexión porque estamos abiertos a seguir por este camino con los buenos amigos como vosotros y con otros muchos porque es apasionante. Muchísimas gracias, David. Felicidades a vosotros y que sigáis sacando hornadas y generaciones de gente apasionada y formada por el dato. Te cogemos la palabra, sí. te agarramos la palabra y ya nos emplazamos, le pondremos fecha para volumen 2. Y Repiso, te dejo que cierre. A ti no me despido porque seguimos trabajando y empujando, pero te dejo a ti que cierre. Pues nada, agradecer a David principalmente por contagiar esa pasión que tiene en torno al dato y sobre todo por estar disponible con su tiempo, que también es preciado con nosotros y poder formar parte de esta difusión que estamos haciendo de todo lo que tenga que ver con tecnología y con datos. Y a todo el equipo humano, que aunque no está aquí presente, yo represento a una parte, pues igualmente agradecer a la compañía por apostar por una estrategia y por un producto que ahora mismo tiene muchas ventajas. Pues gracias a todos y atentos a las redes sociales para el próximo webinar número 3, que será en marzo, que sigue prometiendo. El reto es seguir manteniendo el nivelazo con el que hemos arrancado. Gracias. Seguro que lo conseguís. Un abrazo muy fuerte, que vaya muy bien. Gracias. Saludos Un abrazo. a todos. Que vaya muy bien, un abrazo. Hasta luego.